Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bien, mis amados, este tema hace parte de una serie que estoy escribiendo, Recibe tu milagro. Con mucha frecuencia los creyentes pasamos por periodos críticos de muchas aflicciones. Y es común y es muy frecuente que en tiempos así nos llenamos de cuestionamiento. Y a veces las personas que ven también nos cuestionan. Dice, ¿será que tiene falta de fe? ¿Será que el hermano que está pasando por ahí tiene algún pecado oculto? ¿Será que hay algo tan mal en su vida que no resuelve ese problema? Bien, en realidad estos cuestionamientos yo los he hecho y frecuentemente los hago en mi vida. Y la gran realidad es que surge una pregunta: ¿por qué mi monte no se mueve? Si la palabra de Dios dice que yo recibí la autoridad para decirle a un monte, muévete, sal de ese lugar. Pero muchas veces entonces la respuesta no está con nosotros. ¿Por qué sucede eso? Bien, entonces quiero responderle, pero con la respuesta no quiero disminuir la fe, sino que nosotros podamos, y el propósito es que podamos ejercer la autoridad del Señor y nunca perder la fe. Pero la realidad es que hay montes que usted tendrá que escalar. No todos los montes usted los va a resolver dando una orden. Hay algunos que usted tiene que escalar. Algunos montes usted los tendrá que conquistar. Y algunos montes deben ser comandados usando la autoridad del Señor. Le podremos decir, sal fuera de ahí. Algunos montes son prohibidos. Y a pesar de que usted se herne haciendo guerra espiritual, o entonces mandando con voz de comando que sucedan las cosas, no suceden, porque Dios las determinó así y Él es soberano. Montes que son prohibidos y no podemos subir, ni conquistar, ni comandar. Los montes, cuando habla de monte la Escritura, habla de desafíos, habla de obstáculos y también del lugar de comunión íntima con Dios. Desafíos, obstáculos y lugares de comunión íntima con Dios. Montes también pueden representar dificultades, obstrucciones, problemas económicos, problemas de salud, barreras, enfermedades, en fin, todas aquellas cosas que nos separan de aquello que deseamos o tenemos como objetivo en nuestra vida. Por ejemplo, vemos que en cierto momento Caleb dijo a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los ananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué capítulo 14, versículo 12. Está escrito así. Entonces, este fue el pedido de Caleb. Pidió un monte. El significado de pedir montes. Muchas veces, mis amados, es pedir por una lucha, por un periodo que nosotros pasamos para conquistar. Y hay personas que voluntariamente, cuando tienen ese entendimiento, lo piden. Porque ese pedido de Josué, entonces, significa pedir una guerra donde nosotros sabemos que si la conquistamos vamos a tener muchos frutos. ¿Sabe, mis amados?
aquella herencia ya había sido dado por Dios, la tierra de Canaán, Dios la había dado. Pero aún así Él la pidió de esta manera. Él estaba reconociendo que aunque Dios nos haya dado alguna cosa, muchas veces para apropiarnos de ella, para tomar pose de las cosas que Dios nos da, nosotros tenemos que guerrear. Y los montes, si nosotros los miramos de lejos, son hermosos, son objetivos que son bellos, son cosas que a nosotros nos entusiasman mucho, son bonitos para verlos, pero traicioneros para transitarlos. Yo no entendí por qué la Biblia dice que el Señor da a los cristianos los pies de sierva para subir las alturas. ¿Sabe qué significa eso? Cuando usted está pasando por luchas, por guerras espirituales, Dios en la verdad te da resistencia para usted poder escalar. Te da en tus pies un sustento para que no nos resbalemos, no desistamos de subir en pos de aquello que nosotros queremos conquistar. ¿Sabe, mis amados? En el Salmos, capítulo 18, versículo 33, dice así la palabra del Señor: quien hace mis pies como de siervas y hace estar firme sobre mis alturas. ¿Cuáles son sus alturas? Son los propósitos, son las metas, son los objetivos que Dios tiene para su vida, y Él quiere que usted adquiera resistencia para no desistir. En realidad, mis amados, Dios prometió hacer de nuestros pies como siervas y nos hace caminar para mayores alturas. La vida espiritual es una vida de madurez, de crecimiento, donde aparecen problemas, pero aumenta nuestra fe y podemos enfrentarla de forma diferente como la presenta el mundo. ¿Sabe? Algunos montes deben ser escalados. Usted manda y ordena: quiero que pase esto. Señor, cambia a mi marido, cambia a mi esposa. Señor, quiero una nueva economía. Pero el monte Sinaí, el monte Horeb, es una montaña que fue escalada por Moisés y está situada al sur de la península del Sinaí, el nordeste de Egipto, entre África y Asia. Y es el lugar, según la Biblia, donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Es también llamado el monte de Horeb. Es allí también donde huyó Elías para esconderse, porque al mismo tiempo era un monte difícil de acceso, pero algún lugar donde él se sentía seguro. Y sabe, según los estudios, es un recorrido a la montaña que se llama Monte Gebel Musa, montaña de Moisés tiene por nombre. Y es un recorrido de 4.000 metros de altura a partir de la base hasta la cumbre, que es un pico de 3.000 metros de altura. Los peregrinos van de noche por el calor y también se les recomienda tomar mucho líquido. Y hoy hay piedras para escalar, no son como en aquel tiempo donde no habían lugares para descansar, no habían escaleras de piedra, eran lugares donde había que escalar con fuerza. Y a veces me imagino que Moisés, cansado, se arrodilló, en otras usó las manos, porque él necesitaba subir. Ahora usted piensa, ¿por qué Dios lo hizo subir a Moisés? ¿Acaso él no podía darle en el lugar donde él estaba? Es interesante pero el Señor podría haberle dado, pero sin embargo en Éxodo capítulo 24, versículo 12, vemos que Dios dio una orden. Éxodo 24, versículo 12, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley
y mandamientos que he escrito para enseñarles. Eso muestra un principio espiritual, que todas las cosas que Dios nos da, a pesar de ser una dávida, porque todo don perfecto procede del Padre de las luces, nosotros no somos merecedores de nada. Él en su inmensa misericordia nos da las cosas, pero muchas cosas nos las da, nos son dadas por su gracia, mas todas envuelven un trabajo con Dios en perseverancia. ¿Qué significa eso? La oración es comparado a trabajar, a escalar el monte. Para oír y recibir, Moisés necesitó escalar montañas. Así también, todo creyente que necesita oír y recibir de Dios necesita de oración. La subida de Moisés al monte es símbolo de oración. Entonces yo le pregunto, ¿está recibiendo cosas de Dios? ¿Usted está pagando el precio de oración? ¿Cuánto tiempo usted está orando? ¿Sabe? Si no está orando, Dios tal vez tiene muchas cosas que darte, pero no lo va a hacer. Porque existen 3 principios sobre la oración que no cambian, que son importantes. No existe la posibilidad de usted ser un creyente crecido si no practica la oración. No hay ningún sustituto para la oración. Estamos viviendo una sociedad donde todo se sustituye. ¡Qué belleza! Sustituimos el azúcar. Quien tiene tendencia para la diabetes tiene hoy el sustituto de azúcar. Entonces también hay el sustituto de la sal, de la manteca. También hay el sustituto de la leche. También si perdemos un diente hay los implantes. Hay una serie de cosas que podemos hacer, inclusive para el cabello. Hay gente que se hace la cirugía y se pone sustitutos del cabello y la pasa bien. Pero yo les quiero decir, en la vida cristiana no podemos vivir sin oración. Y es más, hay algunas cosas que son impedidas por causa de la falta de ayuno y de oración. Está escrito en Mateo 17, 21, pero este género solo sale con ayuno y oración. Si usted está pasando por tribulaciones y luchas, es necesario que usted recuerde que usted tiene que ser una persona, independientemente de la necesidad del problema, tiene que aprender que no hay sustitutos para la oración. El hecho es que si Moisés no hubiera obedecido a la orden de subir al monte, no habría recibido de Dios lo que tenía para él y para nosotros a través de él. ¿Sabe? Muchas veces necesitamos de un milagro del Señor, pero no lo vamos a obtener sin oración. Y ojo, no podemos dejar que los otros oren, nosotros tenemos también que participar si somos creyentes principalmente. Ore, no se olvide que no hay sustitutos de la oración. Segundo punto, la oración no siempre es un acceso fácil. Yo recuerdo que cuando más oprimido estoy, más dificultad tengo de orar. A no ser que llego yo a un extremo tan crítico que entonces me zambullo con facilidad. Pero hay un tiempo entonces en que cuesta todo. Pero hay que perseverar. La oración es un monte en la vida en el cual el acceso muchas veces está dificultado por el cansancio, por la situación, los propios problemas. Cuando usted está aturdido, no tiene deseo de orar. Un hermano me decía, pero pastor, yo no puedo orar porque estoy deprimido y no tengo deseo de orar. Entonces venza en el nombre de Jesucristo, porque usted necesita. No es un asunto yo deseo, no deseo, es un asunto de necesidad. ¿Sabe? Esta analogía de Dios nos habla que Él no habló con Moisés hasta que Él subió el monte. Muchas veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios si nosotros no subimos al monte de oración. Y tenemos que hacerlo con fe. Tal vez usted está pasando por una dificultad, pero sepa que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿sabe? Es imposible, dice la Biblia, que podamos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe y no oramos.
¿Sabe? Necesitamos de esa energía. Y la oración eficaz significa la oración con energía. Eficaz en el griego significa energeo. La palabra eficaz significa energeo. La eficaz energética, la oración energética del justo puede mucho. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿sabe? La oración simplemente libera energía celestial del trono de Dios. Muchas veces no lo entendemos eso y no libera Dios esa energía celestial que necesitamos para que el milagro se cumpla. ¿Sabe? No hay recompensa fácil. Pero si usted realmente quiere obtener la recompensa, sepa que el alto del monte es lugar de recompensa. Es lugar de llegar a obtener aquello que Dios tiene para usted. ¿Sabe? Hay también montes que necesitan primero ser escalados. Otros montes necesitan ser conquistados. Nos gusta cuando un monte es quitado y echado al mar. A mí me gustaría quedarme con la lectura de la Biblia. Si tú le dices a este monte, sal, y él saldrá. Y vete al mar y se va a ir. Pero no siempre es así. Hay montes que necesitan ser escalados. Necesita usted perseverar en la oración. Y hay montes que necesitan ser conquistados. ¿Sabe? No es sabio huir de los montes. Muchas veces enfrentamos dificultades y lucha y dice, eso no es para mí. Alguien me dijo, sabe, yo no quiero saber del diablo, prefiero saber del amor de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Pero la verdad es que si nosotros somos creyentes, si usted entró al ejército de Dios, tiene un ejército que se opone a usted, es el ejército del diablo. Y el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero el ejército del Señor está para ayudarnos a que nosotros tengamos una vida abundante. Y esa vida abundante está en el Señor. Caleb dijo, dame pues ahora ese monte. Lo leímos en Josué 14:12. ¿Por qué Caleb habló así? Porque era lleno de visión celestial. Caleb no solamente veía las dificultades, no solamente veía los problemas, la raza de gigantes, los hijos de Anac, él vio lo imposible y él creyó en la promesa del Señor. Es indispensable que si usted está en guerra espiritual, si usted está en lucha por obtener algún logro, algún beneficio, un milagro, usted crea que el Señor cumple sus promesas. Usted debe guerrear, debe perseverar. ¿Sabe, mis amados? Entonces vemos que muchas veces los gigantes son una realidad, pero mayor debe ser la realidad de nosotros, porque Dios es un Dios de los imposibles. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, dice así la palabra del Señor. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así lo parecíamos a ellos. Era la visión de las personas natural. Muchas veces nosotros enfrentamos un problema y decimos, la ciencia médica decretó tal cosa, estoy frito. La circunstancia es de esa manera, estoy fregado. Entonces, el problema es tan difícil, no puedo. ¿Sabe? Las circunstancias muchas veces son nuestro adversario, nuestro mayor enemigo, porque no echamos la mano de la fe, de la gracia, de la misericordia del Señor. ¿Sabe? Mis amados, tenemos que pagar un precio para obtener las cosas. No siempre vienen así nomás. Precio de oración y precio de guerra, de perseverancia. ¿Sabe? Algunas cosas en nuestra vida simplemente nunca serán nuestras si no pagamos el precio. Muchos hemos recibido bendiciones de Dios, mas no tuvimos fe y osadía para apropiarnos de ellas. ¿Sabe? Canaán fue un pueblo dado por Dios,
mas ellos deberían apropiarse de ella enfrentando al enemigo y derrotándolo. Muchas veces usted puede y tiene un milagro delante de usted, pero tiene que apropiarse enfrentando al enemigo y derrotándolo. La parte de Dios es dar, la parte del creyente es apropiarse. Aprópiese de las promesas de Dios. Lo que Dios dice es verdad. Él no miente, no es hombre para mentir. Entonces, mis amados, la palabra del Señor nos dice en Éxodo 23, versículo 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Entonces, ¿por qué les leo eso? Porque para ese propósito Dios nos va a ayudar en la tarea de caminar en pos de los milagros del Señor. Nos va a dar la mano. Así lo hizo con el pueblo. Le mandó avispas para que el pueblo egipcio tuviera problemas, dificultades y el pueblo pudiese caminar. Entonces, cuando nosotros vamos en pos de la promesa del Señor, podemos tener dificultades. Dificultades inclusive para andar sobre lo sobrenatural. Pero el Señor está ahí cerca para darnos la mano si nosotros confiamos en Él. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se asustó cuando vio a Jesús. Vio un fantasma. Todos lo vieron así. Pero entonces le dijo, ¿quién eres? Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, si eres, yo quiero andar también sobre las aguas. Y entonces todos criticamos a Pedro porque se hundió, pero eso es virtuoso. Usted se queda ahí, la mayoría se quedaron mirando, pero Pedro andó sobre las aguas, vivió lo sobrenatural. Y cuando él se distrajo, la mano cariñosa de Dios estaba cerca para ayudarlo. Él, si usted va en pos de los milagros del Señor con fe, sabiendo que el Señor es bueno, puede tener luchas e inclusive incredulidades en medio del camino. Pero el Señor lo va a auxiliar, lo va a ayudar para que ande en pos de Él. ¿Sabe? Muchas veces somos insatisfechos con lo que Dios nos da. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, había una tribu, la tribu de Efraín, que buscó a Josué y le dijo, somos muchos, queremos que nos dé más terreno, más tierra. Y Josué le dijo, bien, les voy a dar, pero ustedes tienen que conquistar áreas. El enemigo está ahí, hay que saquear al enemigo. Y lo vemos eso en Josué, capítulo 17, versículo 14 al 18. La disculpa de ellos son poderosos, tienen carros de fierro. ¿Saben? Nosotros tenemos un almacén de disculpas muchas veces para no conquistar nuestros montes. Y a veces usamos las disculpas para no guerrear, para no comprometernos en luchar en pos de la victoria. Porque Dios te ha puesto una victoria que no es solamente para ti, es para tu casa, es para tu familia, es para tu parentela. No desistas de tu milagro, no desistas de tu milagro. En el nombre de Jesús. ¿Sabe?